Sean ustedes bienvenidos al 10º capítulo de Flow con Florido. Muchas gracias por siempre acompañarnos y estar aquí, donde aprendemos a fluir, analizando un poco siempre el panorama donde vivimos en este planeta. Y adicionalmente, también siempre tenemos invitados muy especiales. En esta gran oportunidad tenemos a Johan, más conocido como el hombre Buku Food. Nos va a contar su historia, nos va a contar también cómo ha crecido en los Estados Unidos y ha logrado romper paradigmas a través, como él lo dice, del equilibrio. Por eso este programa se llama Equilibrio. Así que bienvenidos a Flow con Florido. Y arrancamos este programa número 10 de Flow con Florido, como me gusta siempre, haciendo un análisis de todo esto que está pasando, y tenemos que arrancar, como decimos, equilibrio. Porque miren, hay una frase de Hannah Kinford que dice: el equilibrio no se encuentra, el equilibrio se crea. Y qué importante frase, porque en la vida, pues, como quien dice, vamos construyendo, vamos creando. A veces está el dilema, ¿no?, que también existe en la teoría. ¿Será que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe? ¿O será que el hombre es malo? Bueno, pues varias personas ya han hablado al respecto, y sin embargo siempre se llega a la conclusión que el hombre nace bueno, pero desafortunadamente las circunstancias de lo que vivimos corrompen. Así que importante tener eso en cuenta, y sobre todo bajo estas circunstancias donde hoy se habla de un nuevo orden mundial. Y precisamente los Estados Unidos acaba de vivir unas elecciones supremamente apretadas, complejas, pues lo que ha sido el Partido Republicano y el Partido Demócrata han estado supremamente cercanos, al punto que vamos a ver finalmente cómo queda esa administración del Congreso, que será determinante para los últimos años de la presidencia de Joe Biden, quien sin duda, a pesar de varios análisis, se pensaba que él iba a perder algunas posiciones en el Congreso, y por lo visto ha salido como un ganador. Por otra parte, el que debe estar rascándose un poco la cabeza es nuestro próximo candidato, posiblemente por el Partido Republicano, como él lo ha dicho, Donald Trump, quien dice que muy posiblemente participará como candidato en las próximas elecciones. Pero recordemos que él tiene que ir primero a unas primarias donde el Partido Republicano, ahí saldrá su candidato. Igual sucederá con el Demócrata, pero bajo los resultados que estamos viendo con estas elecciones, pues nos damos cuenta que nada más y nada menos que el gobernador de la Florida, quien repite, o sea, ha sido reelecto, Ron DeSantis, pues tiene la oportunidad de su vida, porque ha sacado una votación excepcional y tiene un respaldo de uno de los estados que define presidente, y es el estado de la Florida. Entonces, muy seguramente, pues él ha sido muy prudente. Ya varios medios de comunicación le han preguntado: bueno, gobernador, ¿y usted qué? ¿Va a participar? ¿Va a ser candidato a la presidencia? Mire su resultado. Él ha dicho: por el momento seré gobernador de la Florida. Muy bien lo sabe, porque sabemos que Donald Trump empieza de una vez a mirar cuáles son las líneas que tiene que de alguna manera verificar, porque van a ser sus oponentes, y como sabemos, pues probablemente lo pueden llegar a atacar. Así que importante tener eso en cuenta. Vamos a ver cómo esto avanza en estos temas de la política estadounidense. Pero miren, hay unos datos fundamentales en todo este aspecto. Número 1, ¿qué es lo que más le preocupó a los ciudadanos estadounidenses en estas elecciones? El primer punto, con mayor porcentaje, la inflación. Que los precios de la gasolina se hayan subido, los alimentos y demás, es algo que sin duda ha puesto a los ciudadanos estadounidenses a no fluir muy bien. Por otra parte, el aborto ha sido un tema determinante: en cuáles estados está, digamos, admitido el aborto, en cuáles no, en cuáles hay incluso hasta cárcel para las mujeres, y este ha sido una problemática que toma mucha importancia hoy en día en los Estados Unidos. En tercer lugar está el desempleo. En nivel de preocupación frente a los estadounidenses, nada más, por ejemplo, hay una serie de cifras. Estados Unidos hoy supera los 330 millones de habitantes. De esos 330, hay tan solo un promedio de
40 millones de trabajos para personas calificadas, es decir, para personas que tienen un título de un college, de una universidad. Y hay en este momento en los Estados Unidos, según las estadísticas, un promedio de más de 60 millones de personas con un título, con un documento que le puede ayudar pues a tener su carrera. Así que la competencia laboral en los Estados Unidos está supremamente compleja en el aspecto profesional, pero sin duda la mano de obra, sobre todo de trabajo, de fuerza, que siempre en nuestra comunidad hispana es la que es muy preponderante en este aspecto, pues siempre se necesita. Y allí vemos que los Estados Unidos y muchos estados buscan siempre esta mano de obra, pero la realidad es que la competencia está muy difícil, como lo vemos, 40 millones de oportunidades para 60 millones de personas que buscan empleo todos los años en los Estados Unidos. Así que el desempleo está en tercera posición de preocupación de los ciudadanos estadounidenses. Y adivinen qué, el tema de la migración, que sin duda pone a pensar siempre a los Estados Unidos que cómo soluciona, que qué hace, que cuál es la problemática con el muro allá en la frontera sur con México, todas estas problemáticas que no fluyen en Latinoamérica con todos estos gobiernos que desafortunadamente han generado pobreza, como Venezuela, como Nicaragua, como Haití, como países que se han ido a la quiebra completamente por culpa de sus gobernantes. Y resulta que, sin duda, en Latinoamérica pues se sigue pensando que en los Estados Unidos hay una salvación. Pero miren, tan solo el 10% de los ciudadanos estadounidenses se preocupa por el tema de la inmigración. Esto es en la encuesta del resultado de lo que ha generado estas elecciones. Así que son datos bastante importantes para pensar cómo está teniendo en cuenta estos elementos los ciudadanos estadounidenses. Número 1, inflación. Número 2, aborto. Número 3, desempleo. Y número 4, el tema de la inmigración. Bueno, algunos datos relevantes que podemos observar también es que, por ejemplo, en el estado de Georgia todavía no se define quién ganó el Senado. Precisamente los candidatos Warnock y Walker se van a una segunda vuelta el 6 de diciembre. En Massachusetts y Maryland hay una primera mujer declarada completamente lesbiana y el primer hombre moreno que llega a ser gobernador. O sea, gobernadora y gobernador, tanto Massachusetts y Maryland, que rompen esquemas en estos aspectos. Por otro lado, pues Weissmuir será el primer gobernador moreno de Maryland y precisamente Maura Healey será la primera mujer gobernadora abiertamente lesbiana allí en Massachusetts. Esos son de los algunos puntos, digamos, interesantes que rompen esquemas en este momento dentro de los resultados de estas elecciones. Bueno, pero al final de cuentas, como lo decimos, unas elecciones muy difíciles, complejas. El Congreso de los Estados Unidos va a estar muy equilibrado precisamente bajo estos resultados y por eso hay una frase fundamental que dice: la vida es un equilibrio entre mantener y dejar ir. Es una frase de Rumi, así que vamos a ver qué se queda y qué se va finalmente, porque los resultados todavía tardarán un par de semanas para que quede completamente ese Congreso que va a gobernar por el último periodo que le queda a Joe Biden. Y eso que no sabemos si Joe Biden vuelva a ser candidato y hasta tengamos que ver nuevamente a Biden y a Trump nuevamente compitiendo. Vamos a ver qué va a pasar en los Estados Unidos frente a ese aspecto. Bueno, nos vamos a Egipto porque allí se realizó la cumbre para cuidar el medio ambiente. Los presidentes, líderes mundiales asistieron, pero adivinen qué, Estados Unidos, China, los grandes, Rusia, pues no asistieron precisamente, pero hablaron muchos de que hay que tomar, hay que medidas, ser consciente del tema del medio ambiente, que sin duda hay que bajar los grados de la temperatura del planeta. Pero si nos vamos a los líderes latinoamericanos, pues apareció la figurita, ¿no? El personaje que está de moda por estos días, Gustavo Petro, que donde llega el tipo quiere causar sensación. Presidente de mi patria Colombia, cuando estuvo en la ONU dijo que la guerra contra las drogas eso no había servido y miren ahora, se le entregó un país con aproximadamente 140.000 hectáreas sembradas de coca, de la planta de coca. Y ya en este momento los resultados en Colombia de las autoridades que hacen seguimiento a estos cultivos ilegales acaban de informar que ya los cultivos superan las 200.000 hectáreas de coca. Pues se le ha salido de las manos la situación al señor Petro totalmente, y eso que el mundo todavía no ha legalizado las drogas. Así que llegó a Egipto y en Egipto llegó y dijo que
El mundo no tiene por qué seguir consumiendo ni carbón, ni petróleo, que eso lo mejor es descarbonizarse o simplemente sacar el petróleo. Pues les cuento que un funcionario de la ONU, es decir, de las Naciones Unidas, acaba de decir, miren, esa meta que existe para el 2035 de que ya todos los carros sean eléctricos, va a ser muy difícil de cumplir, puesto que no hay la capacidad, se generaría desempleo y eso pondría al mundo a no fluir de una manera adecuada. Así que vamos a ver finalmente de aquí al 2035 cómo el mundo va a pretender poder crear esa conciencia, poder lograr bajar o digamos no emitir ese CO2 que es lo que contamina. Pero ¿será que Gustavo Petro llega a dejar que las grandes potencias terminen no usando más carbón y no más petróleo en estos próximos años? Bueno, pues allá no apareció ni en la foto, porque llegó tarde, como ha dejado tarde en Colombia a sus militares y a sus líderes sociales y a sus sindicalistas y a mucha gente que lo apoya. El hombre les llega tarde. Pues bueno, esa es la situación allá con el señor Petro. Pero vámonos un poquito allí a Brasil. Pues en Brasil se desata en este momento una investigación por un posible fraude de las elecciones entre Bolsonaro y Lula. Vamos a ver qué pasa, la gente está en las calles, se habla de fraude, vamos a ver los resultados de cómo termina de fluir Brasil. Lo cierto es que esperemos el mejor futuro para el pueblo brasilero. Bueno, pues nos vamos a ver cómo está el equilibrio, la situación por allá en Rusia y Ucrania, que precisamente pues sus líderes no fueron a Egipto a hablar del medio ambiente por obvias razones, ¿no? La situación no está fluyendo y la guerra continúa. Pues les cuento que por el lado de Ucrania, pues Zelensky se reunió con el actor Sean Penn, quien le llevó uno de sus Oscars, de sus premios, y le dijo, esto tendrá que quedarse aquí, en Ucrania, en Kiev, mientras esto fluye, y finalmente vamos a ver si Ucrania tiene que resistir y ganar la guerra, y ese será el símbolo. Pues así acordaron ellos dos, el actor Sean Penn y precisamente Zelensky, en una reunión que tuvieron allí en Kiev. Por otro lado, pues Putin, en medio de su desesperación, finalmente aprobó el decreto que saca a los presos para que se vayan a combatir. Si sobreviven un tiempo prolongado en la guerra defendiendo a su Rusia, quedan libres de todo pecado. Ese ha sido digamos, cómo estableció Putin este decreto para que los presos se vayan allá a combatir, es decir, todos estos criminales contra los ucranianos. Pues así están las cosas. Difícil el equilibrio, vemos el planeta, si fluye, si no fluye, pero aquí estamos y en Flow con Florido, pase lo que pase, tenemos que fluir, porque la vida es como una bicicleta. Para mantener tu balance, debes seguir pedaleando, debes seguir avanzando. Así que los invito a una gran entrevista para la historia con Johan Moreno de Buku Food. Conozcan el emprendimiento, las ganas y cómo, si es posible, cumplir sueños. Bienvenidos aquí, siempre con buenas noticias y vibra en Flow con Florido. Y hoy en Flow con Florido, en este 10º programa, estamos desde la bella isla de Hilton Head Island en Carolina del Sur. Gracias a un buen cafecito que siempre me acompaña alrededor de mis buenas conversaciones, a la Isla Magazine, quien está aquí con toda la información mes a mes como un puente para abrir oportunidades para ti. Gracias a Palma Enterprise, una agencia de trabajo en los Estados Unidos para ayudarte. También está Zach, el abogado de accidentes en Carolina del Sur. Cualquier accidente en Carolina del Sur, llama aquí a Zach, el abogado. Y si estás buscando un vehículo en esta área, pues Baden Chevrolet de Savannah tiene un equipo hispano dispuesto a ayudarte. Sean ustedes bienvenidos a Fluir aquí con Flow con Florido.